gestionamos los procesos y las metodologías en el desarrollo de un software. Eso se conoce como gestión de procesos. Entonces vamos a ver de qué habla la gestión de procesos dentro de la ingeniería de software, ¿no? Em, Cuando hablamos de gestión, siempre hablamos de planificación, supervisión y control del personal y del proceso y de los eventos que ocurran de un proyecto, en realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de eso, de un proyecto cualquiera, pero nosotros lo abocamos al desarrollo de un software, cómo se va a colocar, cómo se va desarrollando el software. Entonces, la gestión es planificar, supervisar, controlar, tanto el proceso como el personal para un proyecto determinado con los eventos que ocurran. Y en la ingeniería de software esto se ve en cada una de las fases que se va desarrollando, desde la parte inicial hasta que el software queda totalmente funcional, ¿no? Por eso dice desde la fase preliminar hasta la implementación operacional. Entonces, todo ese proceso lo lleva la gestión del proyecto. El- por eso tenía una parte que decía gestión, cuando vieron el RUT, había una parte que decía gestión durante todo el proyecto, ¿no? Entonces, es el proceso y también el proyecto, obviamente. El proyecto es un proceso aplicado a un determinado proyecto en específico, para un producto específico que estamos desarrollando. ¿Quién hace, no? El que gestiona en un equipo de desarrollo es el gestor, pero además cada uno tiene que gestionarse. El desarrollador, el programador, el que hace documentación, el que hace testing, todos tienen que gestionar su tiempo y la forma de cumplir las actividades de la mejor manera y con la mayor calidad posible. Entonces, cuando hablamos de gestión, todos nos gestionamos, pero el que gestiona el proyecto en sí es el gestor, ¿no? Entonces, habíamos dicho que cada uno de los que intervienen en el equipo de desarrollo son ingenieros de software. Entonces, cada actividad se planifica, se supervisa, se controla eh, cada día, ¿no? Entonces, también acá hay un ingeniero de software que gestiona las actividades día a día, planifica, supervisa, y controla el trabajo del equipo de ingenieros de software. Porque todos son ingenieros de software, solo que cumplen diferentes roles, ¿no? ¿Por qué es importante la gestión? Al ser una actividad muy humana, lo que es el desarrollo, entonces resulta que hay cambios, hay eventos inesperados, entonces todo el tiempo tenemos que comenzar a gestionar por si nos estamos desfasando en tiempo, si la planificación no estuvo de acuerdo a lo que vimos, si tuvimos algún evento inesperado, cómo podemos solucionar. Entonces, para llegar a un buen término necesitamos gestionar. No es solo planificar, no es solamente vamos a hacer esto, ustedes hacen esto, sino una gestión. Es lo mismo que cuando ustedes desarrollan un proyecto como grupo de estudiantes, ¿no? Ustedes planifican y dicen, bueno, aquí nosotros vamos a hacer esto. Nos dividimos la tarea, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y nos entregan todo. Si no hay alguien que haga seguimiento y controla a cómo están avanzando cada uno, va a haber algunos de los integrantes que faltando un día para la presentación comiencen a desarrollar todo lo que tenían que haber hecho en un mes. Entonces los otros se van a estresar, van a terminar haciendo trabajo del otro. Hay trabajos que tenía que completar la otra persona, pero no pudo hacerlo porque el otro no terminó a tiempo. Entonces, al no gestionar en su tiempo, eso conlleva problemas, inclusive de no poder entregar el producto final, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en los equipos de desarrollo. Tiene que haber alguien que haga seguimiento y control todo el tiempo para que la evolución del desarrollo de software esté en los tiempos acordados. Entonces, por eso es que se gestiona los procesos de desarrollo de software, ¿no?
¿Quién gestiona los procesos de desarrollo de software, que también se conoce como gestión de proyecto? Son las 4P, ¿no? ¿Qué se gestiona ahí? Las 4P. Se gestiona el personal, se gestiona el producto, se gestiona el proceso y se gestiona el proyecto. Que esos son las 4P de una gestión de proceso de software, ¿no? El personal son las personas que intervienen en el desarrollo, tanto el personal técnico como el que no es técnico. El producto es lo que queremos desarrollar. El proceso ya lo hemos analizado en la anterior clase, los pasos que tenemos que desarrollar de acuerdo a una metodología de desarrollo, lo vamos a aplicar en un proyecto determinado. El proyecto es las tareas que vamos a ir desarrollando en ese proceso de desarrollo de un producto en específico y utilizando una metodología y un proceso de desarrollo específico también, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Entonces, el proyecto se planifica, se desarrolla y va cambiando en el tiempo. Ese es el que se gestiona, se cambia, ¿no? Cuando hablamos de personal, un poco más claro, hablamos de gestores técnicos, profesionales, clientes y usuarios finales. Muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de personal en un proceso de desarrollo, solamente hablamos de gestores técnicos y profesionales, ¿no? Sin embargo, como ya vieron en las metodologías que analizamos en la anterior clase, el cliente y los usuarios finales son parte importante del desarrollo de software, porque son ellos los que especifican el requisito y cómo van a utilizar el producto, ¿no? Entonces son los que nos dan el visto final de que si el producto está bien desarrollado o no está bien desarrollado. Entonces de eso se encargan las cuatro partes, ¿no? Aunque la mayoría del proceso nosotros vamos a trabajar con los profesionales, los gestores técnicos, que son los que nos van a ayudar en el desarrollo. Sin embargo, los clientes y los usuarios finales son parte importante también, ¿no? Entonces está incluido dentro de esta P, personal. Entonces, en cuanto a los equipos de desarrollo, tenemos paradigma de organización, ¿no? O sea, podemos organizar los, los equipos de desarrollo, como dice Harlan, como dice Mantei, como dice Constantin. Entonces, hay diferentes visiones de cómo eh, organizar los equipos. Por ejemplo, según Harlan, ¿no? El equipo de programador en jefe se basa en programador ingeniero en jefe, personal técnico, ingenieros de apoyo. Esa es la organización en que lo ve él, ¿no? Así de esa manera. Según Mantei, los equipos se deberían organizar en descentralizado democrático, descentralizado controlado y centralizado controlado. Después vamos a especificar qué significa eso, ¿no? Y según Constantin, más abajo está, aquí está. Tenemos un paradigma cerrado, un paradigma aleatorio, que son un paradigma abierto y un paradigma sincronizado, que son los que maneja Constantin, ¿no? Nosotros vamos a hacer énfasis a lo de Mantei. ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? ¿Alguna consulta? Vamos a hacer énfasis en lo de Mantei y ahí vamos a hacer un alto después en cuanto a la explicación, ¿ya? Y ahí vamos a ver si están entendiendo, ¿no? Los conceptos que estoy dando. Ok, entonces hemos dicho que la jerarquía de Harlan dice que están los programadores, después está el personal técnico y luego están los ingenieros de apoyo, ¿no? Los programadores, los que planifican, coordinan las actividades técnicas del equipo, el personal técnico lleva a cabo las actividades de análisis y desarrollo, y el de apoyo son los técnicos que generan las bases de datos, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Entre otras. Esa es la jerarquía de Harlan. La jerarquía, la organización según Mantei, dice que es descentralizado democrático, descentralizado controlado y centralizado controlado. Que generalmente los equipos en las diferentes metodologías, eh, algunas de esta organización utilizan, ¿no? O similares, parecidas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere descentralizado democrático? Cuando hablamos de descentralizado democrático, hablamos de que
tenemos un equipo que no tiene un jefe permanente, pero nombra a alguien que coordine, alguien que coordine, no es alguien que sea jefe, sino que es un coordinador. Eso por un plazo determinado y luego puede tomar otro, de acuerdo a lo que el equipo vea. El equipo es el que decide. Las decisiones se toman en consenso, no es alguien que decidió algo y se quedó y se hizo así, sino que todos tienen que estar de acuerdo. La comunicación entre los miembros del equipo es como ustedes ven en este gráfico. Miren, aquí en este gráfico podemos observar de que todos se comunican con todos. Este se puede comunicar con el de acá, el de aquí con él, así. Fluye en forma horizontal, se llama esto, ¿no? Todos se pueden comunicar con todos. ¿Ok? Esa es ese es el descentralizado democrático. El descentralizado controlado tiene un jefe que coordina las tareas específicas y tiene jefes secundarios hasta que llega al equipo de desarrollo, que son los que están más abajo, no son los que están aquí abajo, los que hacen las tareas. Estos son los que gestionan simplemente. Y este de acá se comunica con el de acá. ¿Listo? Este se comunica con este. Entre los del equipo de desarrollo, en el descentralizado controlado, puede haber algún tipo de comunicación, ¿no? ¿Ok? Pero ellos le rinden cuenta aquí a este jefe de acá arriba. Y él le rinde cuenta al de acá arriba. Ese es el orden, ¿no? Entonces acá abajo están los desarrolladores, acá están los expertos que van guiando qué es lo que están realizando. Entre ellos se pueden comunicar. Puede haber algún tipo de comunicación, aunque sea mínima, pero hay un tipo de comunicación. La forma de comunicación formal es vertical, ¿no? De acá arriba hacia abajo. ¿Ok? Esto se llama descentralizado controlado. Es descentralizado en los equipos, pero es controlado por jefes superiores hasta un líder del proyecto, ¿no? Y el centralizado controlado es aquel eh, que tiene un jefe acá, y ese jefe manda a un subjefe, y ese subjefe manda directamente al, a a los inferiores, ¿no? Entonces la comunicación se hace a nivel, desde arriba hasta abajo, a nivel vertical, ¿no? No existe ninguna comunicación entre los miembros del equipo, ¿no? La comunicación entre los jefes y los miembros del equipo es vertical, digamos. O sea, yo me comunico con este jefe de acá y él se comunica con el otro. Aunque estemos trabajando juntos, es formal esto, ¿no? Él le dice al de acá arriba y él es el que tiene que encargarse con el de al lado de hablar. O sea, no se comunican entre ellos. Entonces hay ciertos equipos donde es necesario este tipo de, de organización. Ahora vamos a hablar, según su perspectiva de ustedes, ¿cuándo sería necesario un descentralizado democrático? ¿Cuándo sería necesario un descentralizado controlado? ¿Y cuándo sería necesario un centralizado controlado? Entonces voy a hacer una pregunta aquí al grupo, antes de hacer una pregunta tipo examen, ¿no? Vamos con Luis David López Arancibia. Luis David López Arancibia. ¿Me escucha? Sí, Neo, lo escucho. ¿Cuándo sería, según su perspectiva, cuándo sería necesario utilizar un descentralizado democrático? Mm, Cuando se realiza un proyecto, digamos así, informal, cuando no es para una empresa. Ya.
A ver, Roy Ariel Ortiz. Vamos a esperar que tres opinen y ahí vamos a ver si está bien o está mal lo que están hablando, ¿ya? Roy, ¿me escucha? Roy, ¿dónde está Roy? Reader Salvatierra. Reader, Presente, lo escucho. ya. ¿Qué opina Reader de la pregunta que le hizo su compañera? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Por favor. A ver, ya, una vez más. El descentralizado democrático, ¿en qué ocasiones usted cree que se podría utilizar? ¿Nada? Pablo David Molina Mancilla, Aquí, ingeniero, buen día. buenos días. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué opina usted? ¿El descentralizado democrático, en qué tipo de proyecto podríamos utilizar? Mm, Quizás a la hora de buscar que sea más rápido, más ágil, digamos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. A ver, veamos ese ejemplo. Cuando ustedes se reúnen con sus compañeros, eh, ¿cómo es más rápido tomar decisiones? Cuando, digamos que sean 6 integrantes, ¿no? Y tienen que opinar sobre alguna parte del proyecto. Cuando cuando todos opinan, ¿se toma más rápido la decisión o cuando hay una pauta ya sobre lo que se va a decidir? ¿O hay opciones? ¿O cuando se discute así abiertamente? Cuando hay una pauta, yo creo. Sí, porque cuando se discute abiertamente, cada uno da su opinión y después recién se llega a un punto y luego de ese punto todavía se discute y alguien siempre cambia de opinión y quiere de otra forma y se discute y llevamos más tiempo, ¿no? Entonces, no podría ser para hacerlo más ágil, ¿no ve? Porque si vamos a discutir las cosas, va a tomar tiempo. Entonces, ¿para qué tipo de proyecto podríamos desarrollar el descentralizado democrático? ¿Y cuándo? Vamos con John Montero. John, ¿está en línea John? Sí, ingeniero. ¿Qué opina John? Es lo que estaba hablando, eso de cómo podría ser más rápido. No. ¿Para qué tipo de proyecto se utiliza el descentralizado democrático? Estamos hablando sobre la organización del personal, ¿no? Y estamos hablando de que tenemos forma de organizar el equipo, ¿no? El equipo se puede organizar de forma descentralizado democrático, descentralizado controlado o centralizado controlado. El descentralizado democrático, ¿para qué tipo de proyecto podríamos utilizar? Porque hace rato le expliqué cómo funcionaba, pero ahora quiero que ustedes me expliquen en qué tipo de proyecto lo utilizarían según lo que hemos explicado hace rato. ¿Alguna idea? ¿Yo? Eh, Voy a hacer como una planificación de espacio público, algo así. ¿No? A ver, cuando hablamos de descentralizado democrático,
hemos dicho que el equipo no tiene un jefe, ninguno es jefe, pero se nombra así, el equipo nombra a una persona que lo represente mientras está desarrollando o coordine entre todos, ¿ya? Entonces, cada persona coordina con todos, ¿no? Pero si nos estamos, como dijimos hace rato, cada uno opina, se pueden ir desfasando y cambiando de conversación, inclusive yéndose a otros temas, él coordina y vuelve a lo que se tiene que tratar. Y todos tienen el mismo nivel, todos tienen el mismo nivel de opinión y tienen que tomarse por consenso las decisiones. Entonces, ¿en qué tipo de proyecto podríamos utilizar esta forma de organizar? Donde no haya un jefe y todos tomen la decisión al mismo nivel de proyectos. Primero, ¿el proyecto debería ser grande o pequeño? ¿Qué me dicen? ¿Puedo hacerlo para un proyecto grande o para un proyecto pequeño? Hablemos de tamaño del proyecto. Si cada cosa que Yo, vamos a desarrollar lo tenemos que discutir entre todos, ¿será para un proyecto grande o pequeño? yo creo que para un proyecto pequeño, porque Muy bien. no hay Ese un jefe partamos de que va ahí. a controlar Ok. específico. Para un proyecto es pequeño porque tenemos que discutir todo. Ahora, ¿será para un tipo de proyecto normal o algo que necesite la expertise de todo? O sea, la experiencia de todo. ¿Será un proyecto normal o será algún proyecto que necesite la experiencia de cada uno de los integrantes del proyecto? ¿Qué me dice? Que se va a necesitar la experiencia de cada uno del equipo de trabajo. Muy bien. Y eso implica que cada uno es un experto en su área. Fíjense. El hecho de que todos opinen al mismo tiempo significa que todos son expertos. Si no fueran expertos, no tuvieran experiencia, sus opiniones no serían demasiado necesarias, digamos, ¿no? Entonces ellos tienen experiencia en algo o pueden aportar en algo que es muy valioso para el proyecto. Entonces, por eso es que se pondría de esta manera. Entonces, hemos dicho que se hace para proyectos pequeños, proyectos donde se necesita la experiencia de todo, por lo tanto, los proyectos serán normales o serán proyectos innovadores. ¿Cuál de esos dos tipos de proyectos será? ¿Innovador e ingeniero? ¿Podría ser? Innovadores, que necesiten algún grado de inventiva, algo algo nuevo, ¿no? Porque necesito la experiencia de todos para desarrollar algo nuevo. Si fuera un proyecto que no necesito la experiencia de todos, esta no es la mejor forma de trabajar porque vamos a tardar mucho para desarrollar algo que es normal, digamos, lo que se puede hacer cada uno por su parte sin necesidad de estar discutiendo todo el tiempo lo que se quiere lograr, ¿no? O el aporte de todos. Entonces, son proyectos pequeños. Para proyectos innovadores se requiere la experiencia del equipo, ¿no? De trabajo de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo dijimos hace rato, pero de todas maneras, lo vamos a volver a decir. Imagínense que yo estoy hablando del proyecto, es algo pequeño, pero todos van a discutir. Yo tengo el tiempo o sea, tengo el tiempo de planificación, puedo decir 3 días vamos a desarrollar el proyecto o 3 meses vamos a desarrollar el proyecto. O puede ser que como estamos desarrollando algo nuevo, podemos tardar más o podemos tardar menos, o directamente le puedo dar el tiempo específico para este proyecto innovador que estamos desarrollando. El tiempo se puede determinar específicamente o puede variar en el tiempo por el tipo de proyecto que estamos enfrentando. ¿Cómo sería el tiempo? ¿Fijo al tiempo de entrega? ¿O puede Sí. variar? Tendría que variar, ingeniero. Exacto, muy bien. El tiempo de entrega de los proyectos son variantes. Entonces, esa es una de las características. Para proyectos innovadores, esta es la mejor forma de trabajar, donde todos puedan aportar. Pero para proyectos que no sean innovadores, entonces podemos utilizar cualquiera de estos otros estas otras dos formas de trabajo. Uno sería el descentralizado controlado y otro sería el centralizado controlado.
¿Por qué? Porque acá el líder ya tiene los objetivos del proyecto y él da un objetivo a cada programador experto y él se encarga con su equipo de desarrollo, con sus dos programadores, en desarrollar esos objetivos que le está dando el líder, ¿no? Entonces, él le dice, bueno, tienen 3 semanas para desarrollar esto. ¿Ok? Entonces, él coordina con sus programadores y en 3 semanas tiene que estar entregando ese proyecto acá. Y entonces él ve si están cumpliendo o no están cumpliendo. Ahora, acá en el grado de comunicación entre los integrantes del equipo, hay algún tipo de comunicación porque el equipo de desarrollo es de todo tipo. Viene algunos desarrollando tiempo, tienen bastante experiencia, otros son nuevos, entonces entre ellos se van ayudando, ¿no? La comunicación es vertical, pero entre los subgrupos es horizontal. Por eso dice la organización entre los subgrupos es horizontal, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿para qué tipo de proyectos tendríamos que tener este de acá? Los de arriba eran innovadores, ¿no? Además eran proyectos pequeños. Estos serían proyectos pequeños, medianos o grandes. Entre mediano o grande, ingeniero. Muy bien, proyectos medianos o proyectos grandes, ¿ya? ¿Ok? El tiempo de entrega acá, ¿sería fijo o sería cambiante? Fijo, tendría que ser definido ya. Se puede definir, pero se puede dar cierto grado de margen, por si acaso, ¿no? Es, es casi fijo, pero se puede dar un cierto de margen. ¿Por qué? Porque tenemos acá que a veces que apoyarse entre los del equipo puede haber una pequeña variación, ¿ok? Pero eh, tenemos ese tipo, mediano y grande, ¿listo? En este otro de acá, ¿para qué tipo de proyecto será? ¿Pequeños, medianos o grandes? ¿Proyectos pequeños, proyectos medianos o pequeños o proyectos grandes? Proyectos grandes. Proyectos grandes. ¿Por qué? Porque son proyectos que tienen que ser, por eso están de esa manera. Son proyectos de tamaño grande, de complejidad pequeña. Una cosa es tamaño y otra cosa es complejidad. Entonces, el jefe puede encargarle, vos te vas a encargar de esto, vos te encargas de esto y tenés tantos días. Y él tiene que entregarle sí o sí en ese tiempo al jefe y así, ¿no? Entonces, las tareas están bien definidas, el jefe lo planifica todo y todo tiene que cumplirse en su tiempo. Entonces, la fecha de entrega también es rígida, no se puede cambiar en este acá, es totalmente rígida. En las dos anteriores, en la primera flexible, en la otra semiflexible, y en esta es totalmente rígida, ¿no? ¿Ok? Los equipos de desarrollo no se necesita que tengan gran experiencia, entonces son personas que generalmente trabajan, eh, que tienen poca experiencia, ¿no? No necesita coordinar entre ellos, entonces ese es el tipo de proyecto para el que se va del que se va a trabajar. Y existen proyectos donde el jefe le dice a su jefe y ese le da la tarea al otro y ese tiene que rendirle cuenta al jefe sí o sí. Todavía se sigue trabajando de estas 3 maneras, por si acaso, ¿no? Hay proyectos innovadores, hay otros proyectos que tenemos personal de, de todo tipo, con experiencia y sin experiencia, pero también tenemos que entregar una fecha determinada. Y en otros donde el personal tiene poca experiencia y los proyectos son extremadamente grandes, se tiene que utilizar esta metodología, esta forma de agrupación, ¿no? Ok, entonces hemos hablado de factores, ¿no? De cómo se planifica el grupo. La dificultad del problema es uno, o sea, la complejidad, si es innovador o no es innovador, pero puede ser que sea innovador, pequeño, ¿no? Puede ser que sea no innovador pequeño, no innovador mediano, no innovador grande, ¿no?
Entonces, uno de los puntos es la dificultad del problema. Otro de los puntos es el tamaño. O sea, esto es cuando hablamos de grande o pequeño. Cuando hablamos de grande o pequeño, hablamos del tamaño, la cantidad de funcionalidades, la cantidad de líneas de código que vamos a desarrollar. Entonces, ese tamaño puede ser muy grande, pero no necesita innovación. Más que todo necesita coordinación. Entonces hablamos de este segundo punto, hablamos de tamaño. El tercero, el tiempo de vida del equipo. El cuarto, el grado, ¿no?, en el que el problema puede ser modularizado. El quinto, o sea, cuando hablamos de modularizar significa dividir el proyecto en proyectos más pequeños, ¿no?, en partes más pequeñas. Si podemos dividir, podemos decir, usted hace esto, esto y esto y esto, como el esquema que vimos hace rato. La calidad que requerimos y la fiabilidad del sistema. ¿Cómo queremos que nos responda, ¿no? Entonces también tiene que ver ese punto entre la calidad requerida y la fiabilidad del sistema. La fecha de entrega del producto. Si es rígida, si es flexible, entonces ese también es un punto. Y el grado de comunicación entre los miembros del equipo del proyecto. Por eso hablamos que en este no hay comunicación entre los miembros, pero sí de arriba hacia abajo en forma vertical, acá forma vertical y horizontal abajo, y este es totalmente horizontal. Ok, entonces tenemos, si estamos hablando de un equipo que tiene una complejidad alta, el tamaño es pequeño, el tiempo de duración, eh, el tiempo de duración puede ser corto o largo, ¿no? Porque como es innovación, puede ser largo, como hablamos hace rato. Como es un proyecto pequeño, no se va a dividir en muchas partes, entonces es baja la modalidad. La fiabilidad, o sea, el proyecto es innovador y tiene que tener una fiabilidad alta. La fecha de entrega, por lo tanto, es flexible porque no sabemos más o menos, la innovación no sabemos en cuánto tiempo más o menos vamos a terminar. Podemos terminar en 3 meses, en 6 meses, un año. Entonces, tiene que ser flexible la fecha de entrega. Y la comunicación entre los miembros del equipo es alta. Cuando hablamos de descentralizado controlado, la complejidad es pequeña, ¿ya? Porque ahí entre sus miembros del equipo no más, pero después entre el jefe, su jefe y los miembros del equipo es vertical. Luego tenemos el tamaño mediano o grande, ¿listo? Este de acá. Por el orden que tenemos, la cantidad de personal que vamos a tener, necesitamos que sea mediano o grande, ¿no? La duración del equipo puede ser poca, ¿no? Entre mediano y poca puede tener experiencia mixta, ¿no? Cuando hablamos de duración de equipo, hablamos de tiempo que vienen trabajando y la experiencia que tiene cada uno de los miembros del equipo en el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de eso, puede tener mucha experiencia o puede tener poca experiencia. Cuando hablamos de largo, hablamos de que llevan mucho tiempo trabajando juntos y tienen demasiada experiencia acá. En cambio, puede ser mixto. Cuando hablamos de descentralizado controlado en cuanto a movilidad, tiene que poder dividirse en partes para distribuir entre los equipos. La fiabilidad debe ser alta. Se debe requerir fiabilidad todavía en el descentralizado controlado. La fecha de entrega es entre estricta y flexible, dijimos hace rato, ¿no? Entre las dos puede estar, pero necesita cierto grado de flexibilidad. La comunicación es baja entre los miembros del equipo. En cambio, el centralizado controlado es para la dificultad. No tiene que ser un proyecto innovador, o sea que es pequeñísima la dificultad. Generalmente se utiliza para proyectos grandes. La duración, la experiencia del equipo no es necesariamente alta, entonces puede ser corto. La modalidad de los proyectos tiene que dividirse en diferentes partes pequeñas para poder desarrollarse por separado. Y la fiabilidad tiene que ser baja en este caso, ¿no? La fecha de entrega es totalmente estricta, que no se cambia, es totalmente rígida. Y la comunicación es alta. Ok.
Ahora vamos a simular que ustedes están trabajando, ustedes son los gestores de un proyecto, ¿no? Y ustedes van a decidir cuál de estos tres van a utilizar. Para eso yo les voy a hacer una pregunta tipo examen y vamos a dividirnos nosotros en grupos, ¿ya? Aquí. ¿Cuántos grupos son los que tenemos? 4 son, ¿no? 4, ingeniero. Ya. Entonces, ustedes se van a agregar al grupo que deseen, ¿ya? Ahorita vamos a comenzar. Denme un segundito. Estoy creando la sala. Les voy a dar en el WhatsApp, les voy a dar la pregunta y ustedes van a responder. Vamos a trabajar unos 5 minutos y cada equipo va a trabajar por separado, ¿ya? Entonces acá, el grupo 1, ¿qué nombre tiene el grupo 1? Voy a ponerle el nombre. Grupo 1, Creo que era squad, creo, ingeniero. Squad. Ya, entonces vamos a poner Squad. Ustedes conocen ya su grupo, así que simplemente voy a renombrar para que ustedes sepan dónde tienen que meterse, ¿no? El otro grupo, nombre otro grupo. Squad. Después, Había ganga tereré. Ganga, ¿no? Ganga tereré. Ganga, tereré. ¿Ya? Otro grupo, Código crítico. código crítico. Código crítico. Otro grupo, Fedora, ingeniero. Fedora. Ese es el nuevo, ¿no? Sí, sí. Fedora. Perfecto. Si alguien falta que no tenga equipo, puede unirse con Fedora, ¿ya? Que son pocos todavía. Ok. Voy a abrir la sala y voy a pasar la pregunta por WhatsApp. ¿Ya? Todos tienen WhatsApp, ¿no? Entonces, voy a pasar las preguntas por WhatsApp en una imagen y lo que ustedes tienen que hacer es acá, por ejemplo, lo he preparado acá en un Word. Vamos a guardar. Eso se cerró. Ya está. Tienen preparado un Word. Vamos a hacerlo más grande. Esto. Usted tiene que analizar acá, ¿no? Usted acaba de ser elegido gestor de proyecto, del cual se exige una calidad alta de productos del producto de software resultante, pero se asigna una fecha de entrega bastante flexible. Debo planificar y organizar el equipo de software que va a trabajar conmigo. El equipo lleva trabajando un tiempo junto. El proyecto actual requiere bastante comunicación entre los distintos. Y ustedes tienen que discutir y decidir cuál de estos tres. Ya, eso es solamente. Vamos a tener unos 5 minutos para discutir estas dos preguntas y ustedes me dan sus respuestas después, ¿ya? Eh, abro las salas y enseguida se los paso por WhatsApp. Nos vemos dentro de 5 minutos, ¿ya? Cada quien, por favor, agréguese al grupo que corresponda. Ahí está. Tienen 5 minutos para discutir y volvemos. Nadie se ha agregado Ahí hay uno para agregarse. Arriba. No me sale, ingeniero, acá. A ver. Inge, no me sale cómo es. Salas, dice. A ver, vamos a ir asignando. Ustedes me dicen sus nombres. Yo los voy a ir metiendo entonces a los que no puedan. A ver, ahí está. John, Alexi, ¿ah? John Ventura, Sala Squad. Squad. Ok, Sí. Squad.
Perfecto. Alexis, Sala, squad igual ingeniero es en mi grupo. ya. Charlie, ahí está en Ganga Tereré, Charlie. Jimmy, Jimmy Vázquez, ajá, sí, es de squad igual. Squad. Ya. Hay dos que no aparecen. Aquí, Manuel, En código crítico, ingeniero. código crítico. Perfecto. Marcos Mi, Díaz, mi Squad, nombre no sale, ingeniero. ¿Por qué no sale? ahorita vamos a ver ya. Marcos Díaz, squad ingeniero. Squad. Pablo, Fedora, Molina, ingeniero. Fedora. Perfecto. Pedro, Pedro Cuellar, nada. Reader, Salvatierra, Ganga Tereré, ingeniero. Ganga Tereré. Roy, Roy Ortiz, nada. Bien, hasta ahí vamos a asignar por el momento, después vemos quiénes nos faltan. Ya están asignados. A ver, faltan 3 personas. Dígame, Pedro es en Ganga Tereré. Pedro. Pedro es en Ganga Tereré. Ok, ya. ¿Y Roy? Y igual en Ganga Tereré. Ya. Inge, mi nombre no sale. ¿Qué se apellida usted? El López Arancibia Luis David. Ah, ya, pero fíjese ahí en salas, hay un botoncito que dice salas, ahí tiene que aparecerle. Ya enseguida busco. Lo que pasa es que si no aparece, ustedes pueden asignarse también las salas, por si acaso. Tal vez se conectó después, ahí está, asignar. Hay un participante que falta. ¿Qué me dijo que se Ah, llama? José Antonio, igual ingeniero, falta asignar, sin asignar sale. ¿Dónde está sin asignar? Ahí Ah, está, ya, ya. Lo que pasa aparece es el que yo no lo nombre. puedo asignar, no sé por qué. Parece que ustedes se conectaron antes que yo, ¿no? Entonces es por eso que están así. Mm, ya. Váyanse a No, ¿qué pasa? salas, Yo no. váyanse a salas y ahí elijan, por favor. Hay un botoncito que dice salas arriba, abajo. Y ustedes le dan clic ahí y va a aparecer la sala. Sin asignar. Manuel Cruz Navarro, ¿quién es? Soy yo, ingeniero, ya me asignó un grupo. Sin asignar, dice. ¿A qué grupo estaba? Ah, no, pensé que se había cerrado el otro y entré de Ya. nuevo aquí a la sala. Ah, ya, ya, ya. Lo cerró el otro entonces usted. ¿A qué sala se fue? No, sigo en la misma sala en la que nos asignó de cada uno para el Ah, grupo. ya, ya, ya. Ya, Ahorita listo. salgo. Los otros, José Antonio Arnés. Ingeniero, no me aparece, le cuento la sala. Estoy tratando de agregarme, ingeniero, pero no puedo. Ahí Voy a adelante, entrar al lado desde la de vista, computadora no, a no ver me si puedo aparece hacerlo. a mí. Eso tiene que aparecerle salas en la parte del menú. Ahí a un ladito en los puntitos le dan clic y ahí tiene que aparecerle salas. Tiene que aparecerle salas. Deben estar de teléfono ustedes, ¿no? No, yo ya me conecté con mi computadora, pero nada todavía. Ah, ya. ¿Qué se llama usted? Yo estoy en el teléfono. José Antonio Ernest Choque. Aquí está. Reader Salvatierra está en Ganga Tereré, ya está. José Antonio, Me votó, Inge, ingresé y se me salió. Ya, Creo que ya, no ya lo sirve el asigné de servicio de la nuevo. reunión. A ver, otro. Ya está, ya. Están todos. Solo faltan ellos dos, José Antonio y Luis David, que no puedo. Conéctense con sus compañeros por WhatsApp. ¿Ya? ya. No voy a poder asignarlo porque no me aparece acá. Por algún motivo. ¿Ya?
que tiene que ver con la forma que se han conectado antes, pero ya no vamos a solucionar eso ahorita. Y 11:30 volvemos al grupo, ¿ya? Díganle a su compañero, 11:30.